6.1. El reinado de Isabel II. La Primera Guerra Carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. Apartado A. La Primera Guerra Carlista. Durante el reinado de Isabel II comenzaron las guerras carlistas, aunque su origen se remonta al reinado de Fernando VII. En 1830 nace la primera hija de Fernando VII y María Cristina de Nápoles, Isabel, y con ella surge el conflicto sobre la sucesión. Las leyes de partidos permitían el acceso al trono a las mujeres, pero fueron derogadas por la ley sálica. Fernando VII publicó la pragmática sanción y desterró a don Carlos a Portugal. Al morir Fernando, en 1833, le sucedió Isabel II, su hija, en el trono, siendo regente su madre María Cristina. Carlos, su hermano, que había sido desterrado, publicó el Manifiesto de Abrantes, reclamando el trono de España con el nombre de Carlos V. Se inició con ello una guerra por la sucesión. El carlismo pretendía una vuelta al antiguo régimen. La Primera Guerra Carlista, de 1833 a 1840, se desarrolló en el norte y tuvo un carácter rural. Ambos bandos tuvieron apoyo externo. Se dividió en tres fases. La primera fase fue entre 1833 y 1835. Los carlistas fueron dirigidos por Zumalacárregui, que en 1835 controla las provincias vascongadas y las zonas de maestrazgo. Los carlistas vencen al general liberal Espartero, pero Zumalacárregui muere. La segunda fase, de 1835 a 1837. Don Carlos comienza su expedición rural hacia Madrid. A la llegada a esta ciudad, el pueblo no se sumó al ejército carlista y tuvieron que retirarse. La tercera fase, de 1838 a 1840, Espartero recibe los recursos necesarios y organiza la campaña del norte. Maroto recibe el mando del bando carlista e inicia negociaciones de paz con Espartero, al margen de don Carlos. El 29 de agosto de 1939 se firma el Convenio de Vergara, donde se acuerda el respeto de los fueros por parte del gobierno. Apartado B. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. María Cristina asume la regencia afrontando las guerras carlistas, lo que condicionó su inclinación hacia el liberalismo. España tenía una burguesía escasa y débil, y por ello la monarquía se apoyará en los espadones. Surgieron los primeros partidos políticos, los moderados con Cea Bermúdez y Narváez a la cabeza, que se apoyaban en los terratenientes, en la alta burguesía y en la clase media alta. Defendían la soberanía compartida y la limitación de los derechos individuales. Y por otro lado, teníamos a los progresistas, encabezados por Espartero, que tenían su base social en la pequeña y mediana burguesía, y defendían la soberanía nacional representada por las Cortes, que debía limitar el poder del rey. Apareció también la Unión Liberal, organizada por el general O'Donnell, que era un partido centrista. Durante la minoría de edad de Isabel II se sucedieron dos regencias, la regencia de María Cristina, que fue de 1833 a 1840, y la regencia del general Espartero, que fue de 1840 a 1843. La regencia de María Cristina, 1833-1840. Primero con Cea Bermúdez como jefe de gobierno y después con Martínez de la Rosa, que en 1834 creó el Estatuto Real, una carta conservadora con cortes bicamerales. La ley electoral solo permitía votar al 0,15% de la población y no se reconocían derechos a los ciudadanos. El descontento por el Estatuto Real, unido a la mala situación económica por la guerra carlista, provocan en 1835 revueltas militares urbanas, que condicionan un cambio de gobierno, con el progresista Mendizábal a la cabeza, quien pone en marcha la desamortización eclesiástica en 1835. Un pronunciamiento militar en agosto de 1836, el motín de la granja de San Ildefonso, impone primero la Constitución de 1812 y luego la Constitución de 1837, que tiene un carácter progresista, con soberanía nacional, derechos individuales de prensa, expresión, igualdad civil y propiedad, y con división de poderes. El poder legislativo se dividía en dos cámaras, el Senado, el rey escoge
que el rey escoge entre varios candidatos, y el Congreso, que tiene carácter de sufragio censitario. El monarca convoca también, disuelve las Cortes y tiene el derecho al veto de las leyes. La ley electoral establece el sufragio masculino censitario, aunque solo el 5% de la población es la que puede votar. En 1840, terminada la Guerra Carlista, bajo el gobierno moderado, se aprueba una nueva ley de ayuntamientos que anula la elección democrática. Esto provoca movimientos insurreccionales en Madrid y en Barcelona. María Cristina suspende la ley de ayuntamientos, disuelve las Cortes y entrega la regencia a Espartero. Así comienza entonces la regencia del general Espartero, que va de 1840 a 1843. Emprende una política progresista con una nueva desamortización y en 1843 un pronunciamiento militar moderado dirigido por Narváez derrota a Espartero en Torrejón de Ardoz, quien se exilia en Londres. Las Cortes, para evitar otra regencia, adelantan la mayoría de edad, así que Isabel II comienza su reinado efectivo con solo 13 años. Durante el reinado efectivo, Isabel II mostrará una inclinada posición hacia los moderados. Se deroga la Constitución de 1837 y se crea la Constitución de 1845, que tiene soberanía compartida, se otorgan más poderes a la corona, se disuelven las Cortes y se nombran los senadores y ministros. Tiene un sistema bicameral, con un Congreso de Diputados elegido por sufragio censitario, ojo, con solo el 1% de la población, y el Senado con miembros vitalicios. La confesionalidad es católica y los derechos individuales serán limitados por leyes posteriores. En los últimos años de la década moderada tuvo lugar el golpe militar de Leopoldo O'Donnell en 1854, conocido como la Vicalvarada, acompañada del Manifiesto de Manzanares y firmado por O'Donnell y Serrano, redactado por Cánovas del Castillo. La reina se deshizo de su camarilla y nombró jefe de gobierno a Espartero y a O'Donnell ministro de guerra, inclinándose o iniciándose el bienio progresista, que va de 1854 a 1856 y que supuso una vuelta a medidas radicales. Se expulsó a los jesuitas, acusados de conspiración. Se prohibió toda manifestación religiosa en sitios públicos, como procesiones. Se acometieron reformas legales, como la Ley de Desamortización General de Pascal Madoz de 1855. Se creó el Banco de España, la Ley de Ferrocarriles, también en 1855, y se redactó una Constitución non nata en 1856, que no fue promulgada. Pero en 1856 la situación era muy difícil por la conflictividad social, alza de precios y primeras manifestaciones del movimiento obrero, así como los enfrentamientos políticos. Isabel II nombra jefe de gobierno a O'Donnell con la Unión Liberal, ya que era un partido mucho más centrista. En Ostende, Bélgica, se firman los pactos de Ostende por progresistas, demócratas y republicanos, que se unen contra la monarquía de Isabel II. El movimiento se extendió con levantamientos populares que ocuparon las plazas de las localidades, al grito de «Mueran los Borbones», y se organizaron juntas revolucionarias locales. Serrano venció al gobierno gubernamental en Alcolia, Córdoba, e Isabel II huía a Francia. La revolución había triunfado. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.